Muy feliz noche familia, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este martes de live streaming. El día de hoy para mí es un gran honor tener a la persona que tenemos de invitado el día de hoy. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de participar en el Summit de Noval en Santo Domingo y así fue una de las experiencias más maravillosas en las que he estado. Pude escuchar oradores impresionantes allá y entre esos oradores a uno que admiro en particular, no solamente por su historia, su trayectoria, sino su capacidad humana y la capacidad de liderazgo que tiene, que es nuestro invitado de hoy, el señor César Latrilla. Así es que vamos a ver nuestra cortina y vamos a conocer al señor César Latrilla. Bienvenidos nuevamente, si es primera vez que se conectan en este canal, hablamos sobre todo lo que es real estate en República Dominicana y real estate en general. Recuerden activar las notificaciones, la campanita y suscribirse. Y vamos a dar la bienvenida al señor César Latrilla. Muy bienvenido, señor César, ¿cómo estás? Hola Néstor, gracias por la invitación. Pues súper bien, contento, estando compartiendo esa noche contigo. Oye, de Y audiencia, claro. No, y es un honor tenerte acá. Tengo que decir, antes de que entremos en conversación, darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando desde España, desde Bélgica, desde Francia, desde Holanda, desde Estados Unidos, Alemania, Holanda, ya lo dije, perdón, España, Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y México. Y Bien. para los que no son de habla hispana, ya saben que en 24 horas van a tener sus subtítulos en sus respectivos idiomas. César, ¿cómo estás? Ahora sí, cuéntanos un poco quién es César Latrilla y cómo llega acá a República Dominicana. Bueno, César es una persona normal y corriente, como la mayoría de las personas del mundo, que tiene muchas ilusiones y muchos proyectos. Y yo llego enamorado del país en el año 98 como subdirector de Cataluña. Y me pasé con casi 8 años entre Cataluña y Iberostar. Me enamoré del país tanto. Ya de pequeño estaba enamorado, simplemente no había internet, pero mi ficción mental ya me traía a esta parte del mundo, a la República Dominicana. Cuando acabo mi época en Iberostar, que entre las dos, Cataluña y Iberostar, estuve 8 años, me fui 14 años a España, Marruecos, Dubái, y hace 9 años, pues Noval me invita a dirigir la compañía, primero muy focalizado en ventas y marketing, ¿de acuerdo? Los primeros años. Y luego asumí el control total de la compañía, la construcción, las finanzas, expansión y demás. Así que, nada, enamorado de mi profesión y del país. Y cuéntanos una cosa, ¿cómo pasas de esa parte de hotelera a dirigir una empresa tan importante como Noval? Bien, ya 27 años y los últimos creo que 12 como director de hotel, de resort, director de país y de zona, y creo que había cumplido un ciclo. La vida me dio una oportunidad de entrar en Dubái, en el mercado de Dubái, que es es un mercado plenamente turístico, inmobiliario y constructivo, básicamente, aparte de zonas también, zonas de free zones, ¿no? Que se llama. Y al entrar en Egan Volkers, en Dubái, para mí fue la gran oportunidad de mi vida de entrar en la mayor universidad de desarrollo inmobiliario y constructivo. O sea, para mí Dubái es todo. Lo que no pasa en Dubái no pasa en ningún lugar del mundo. Así que aprendí todo lo que tenía que aprender y Fabio, el dueño de Noval, me invitó, me llamó, ya nos conocíamos de la época mía aquí en Iberostar. De hecho, hicimos algunas cosas juntos y me propuso pues esta oportunidad, me habló de su visión, una empresa muy pequeñita, pero con una gran visión, y acepté el reto y vine para aquí, corriendo sin pensármelo. Así que dejé una oportunidad muy buena en Dubái, pero creo que conseguí mi sueño, ¿no? Volver a República Dominicana de la mano de una gran empresa. Ahora, es un cambio radical, o sea, Dubái a República Dominicana. ¿Y qué fue lo que te enamoró de República Dominicana? ¿Cuál fue ese motivo de regresar acá y creer acá en el país?
Bueno, yo vine en una edad joven, yo voy a cumplir 59 años ahora, así que yo vine creo con 27, 28, un joven soñador, con ilusiones, aventurero, y descubrí un pueblo, una isla y una brisa que me enamoraba, ¿no? O sea, me sentía libre, sentía que había conseguido mi sueño, porque aquí fui director por primera vez. Llegué como subdirector y conseguí a los 30, 32 años, creo 31, ser director. Y aquella época del 98 era maravilloso, no había nada, absolutamente nada, ¿no? Y aquella edad, el que no hubiera nada, pues me encantó. Era todo muy simple, era todo muy libre, era todo muy verde, el mar azul. Y me enamoré del país. Así que si creyera en la reencarnación, que no lo sé, creo que ya he vivido esto antes. O, como dicen, el universo te coloca donde debes estar. Posiblemente. Alguien me dijo que posiblemente yo había sido un español que vine en el 1492 y quería reencontrarme con mi tierra soñada. Posiblemente sea eso. Te reencontraste con las raíces, ¿no? Acá Exactamente. nos están haciendo una pregunta a través del Instagram. Nos preguntan, Noval como empresa, ¿cómo nace? Bien, nace de una idea de la familia, del dueño, de Fabio, de su mujer. Nace de ellos vendían muebles, tenían una tienda de muebles. Se da la oportunidad que en aquel momento, hablo del año 2003, el desarrollo empieza fuerte en Cocotal. Básicamente no había nada más que el Cocotal. Tú también has vivido aquí durante muchos años, como me comentabas antes, y ellos ven la oportunidad y empiezan haciendo villas como 10 o 12 villas, y ahí nace Noval de algo muy, muy pequeño, de un embrión, una idea, una ilusión, hasta el día de hoy que posiblemente seamos las empresas más grandes del país a nivel construcción turística. Ahora, hemos visto ese despegar de Noval. ¿Cuál crees tú que fue el éxito o la clave para ese crecimiento que ha tenido Noval y cómo se ha consolidado como empresa referente en todo lo que es el mundo inmobiliario? No estoy hablando solamente de construcción, sino también en ventas, en marketing. O sea, ustedes están abarcando absolutamente todo, ¿no? Bien, yo creo que fue el momento, ¿no? La vida es muy circunstancial, ¿de acuerdo? Para que algo pase, sea magnificente, tiene que haber muchas circunstancias, ¿no? Nosotros, pues bueno, por mi parte, tenemos un presidente que tiene una visión expansiva muy grande y es muy atrevido en la idea de desarrollos de proyectos, ¿no? Y obviamente siempre ha buscado buenas ubicaciones. Luego, yo venía de una escuela muy potente, de la escuela alemana, de Engan Bokes, de un Dubai expansivo, y luego me encontré un equipo maravilloso que estaba de inicio, o sea, no me traje ninguna estrella, sino que las estrellas estaban aquí, y juntos desarrollamos lo que ahora es conocido como Noval, ¿no? Y luego la pandemia, obviamente, paró, todos estábamos asustados, pero luego fue un renacer y un boom, ¿no? Y nosotros fuimos pioneros en ese boom, estábamos aquí, llevábamos muchos años aquí y empezamos con proyectos muy atrevidos que nadie en aquella época podía pensar, como un Oceana, como una Atlántida, como un Harbor Bay. Eran proyectos que nadie se atrevía a hacerlos. Ahora sí que los copian, ¿no? Porque ven que es posible hacerlos, pero nadie se atrevió a hacer eso. Nadie se atrevió a hacer el marketing, ni la venta, ni la idea de esos grandes proyectos. Quizá eso fue lo que pasó. Los copian, pero no los conceptualizan, que ese es un punto que quiero marcar la diferencia. O sea, ustedes no solamente hacen un tema del proyecto, sino que hacen toda una ambientación, toda una experiencia completa en lo que es el vivir en estos proyectos. Y pensando en eso, ¿cómo nace ese tema creativo? Porque si uno ve, por ejemplo, Atlanta, y ves River Island, creo que se llama el Correcto. vecino, Sí. ¿no? Que están dentro del mismo complejo, pero son dos conceptos distintos. ¿Cómo nace esa parte creativa, ese juego creativo entre ustedes para definir qué va en cada una de las zonas o qué va en cada uno de los proyectos? Bien, la idea de esos nacimientos, ¿no? Que son nacimientos de un embrión, nacen del presidente, de Fabio. Es su imaginación. Él es el que prevé qué quiere, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere?
Él no es arquitecto, es economista y doctor en economía, básicamente, pero tiene una inquietud muy apasionada por el arte, por la arquitectura, y él es un poco la madre y el padre del proyecto. Y luego, obviamente, tenemos un equipo interno de más de 90 arquitectos que son los que desarrollan la idea conceptual de Fabio. ¿De acuerdo? Yo, mi equipo y yo entramos justo después de esta idea de desarrollar absolutamente todo. Pero el artista se llama Fabio. Bueno, ese es como dicen, al pan pan y al vino vino. O Correcto, sea, así es. ustedes como empresa conquistaron prácticamente toda la zona de Punta Cana. O sea, tienen proyectos en Capcana, que de hecho estuvimos hablando hace poco, a ver si quedaba alguna disponibilidad en los proyectos de Capcana y ya no queda. No, Este, tienen proyectos en Bávaro, tienen proyectos en toda la costa este. Ya que hicieron esa parte, ¿hacia dónde piensan Noval expandirse? bien, nosotros en su día fuimos el número uno de Bávaro, ¿de acuerdo? Y fuimos los que abrimos las puertas a todos los desarrolladores que hay ahora mismo. Inspiramos al mercado porque veían nuestro éxito, ¿de acuerdo? Obviamente aquí cada vez tenemos menos inventario, hay menos disponibilidad de suelo y demás, ¿no? Así que nuestro próximo paso va a ser Santo Domingo. Santo Domingo vamos a lanzar el proyecto más icónico de la historia del país. Un proyecto que llevamos casi 4 años trabajando con ellos, un proyecto que está muy estructurado con multinacionales chinas, que va a ser la constructora, una empresa que tiene un valor en bolsa de Hong Kong de 190 millones de dólares, para que entiendas un poco la magnitud. Tenemos un fondo de inversión inglés, donde te aportará casi 300 millones de dólares para el desarrollo del proyecto. Tenemos ya el Icon Meliá, Marriott, Hilton, porque hay varias fases, ¿de acuerdo? Estamos ya en fase de permisología final. Va a salir un proyecto estructurado, vanguardista, único, o sea, va a ser lo mejor del país. Lo mejor del país. Así que ese es nuestro próximo paso hacia adelante. No, y de hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de ver un poquito del proyecto y es un proyecto que va a cambiar completamente la cara de Santo Domingo, o sea, a nivel estructural y a nivel visual. Ahora, le pregunto como desarrollador, ¿no le da miedo un proyecto tan imponente? No, porque primero está faseado, ¿de acuerdo? Pese a que es un proyecto de 1.500 millones, ¿de acuerdo? Está faseado en 4 fases, lo cual eh, está bien estructurado y sobre todo la parte estructural. Es decir, yo nunca me atreví a hacer ese proyecto técnicamente hablando. Se desarrolló en Madrid con una oficina que Noval montó con expertos en construcción vertical, ¿de acuerdo? La ingeniería y la construcción va a ser China, como te decía, Check es las empresas más grandes del mundo y el fondo de inversión es el que va a fondear en el momento que hagamos el break-even, es decir, está muy bien estructurado, está estructurado lo que llamamos New Generation de Noval, que lo presenté hace 2 años, cuando asumí el control absoluto de la compañía, construcción y finanzas, lo cual esa estructuración va a ser el éxito del proyecto. Ahí están las garantías en la estructura, en lo que es el proyecto en sí y la estructuración detrás del proyecto. O sea, es que todo lo hacen bien pensado, realmente. Bueno, vamos mejorando todos los años. Sí, fíjate, esa era otra pregunta que tenía, que era precisamente a nivel de arquitectura, porque ustedes no tienen proyectos iguales. Entonces, es precisamente esa arquitectura basada en conceptos. Ustedes utilizan externos, ¿cómo se llama? Escritorios externos de arquitectura o utilizan arquitectos en planta. Todo en planta. Nosotros hemos llegado a tener un pico de 130 arquitectos in-house, ya tenemos unos 85 in-house, es decir, todo se diseña aquí. Conceptualmente, digamos, la estrella, el artista es Fabio, y luego tenemos un buen número de grandes arquitectos locales y algunos internacionales que desarrollan la parte conceptual. Iremos evolucionando, mi idea es ir evolucionando. Como ves, el proyecto, el proyecto de Coralia se ha hecho en Madrid, ¿de acuerdo? Con expertos españoles que venían de Singapur, de Nueva York, lo cual ahí no fallábamos, y la ingeniería se va a China. O sea, ni la hacemos aquí, con todo el respeto, no la hacemos aquí porque nadie ha hecho esto, ¿de acuerdo? Entonces mi visión, y ahí sí que esa fue mi visión, era encontrar una empresa china que ya estuviera implantada en América Latina y que ya ha hecho grandes proyectos como el Metro de Bogotá, son ellos, como el Puerto de Panamá, son ellos,
y grandes edificios en Brasil, lo cual ya es y en Costa Rica y en Jamaica, que hacen infraestructura. Es una multinacional muy potente y ahí está la garantía. Eso es la evolución de Noval. Ya no lo podemos hacer todos nosotros a este nivel de magnitud. No, es que es algo titánico. O sea, trabajar eso es titánico. En este momento, ¿cuántas personas más o menos laboran en Noval? Estamos rodando las 500 personas, digamos, fijas y las 3.000, 4.000 externas, que son las que trabajan con las subcontratas. O sea que manejamos obviamente una nómina alta a nivel interno y obviamente las subcontratas, ¿no? Pero bueno, Noval ha facturado casi 1.500 millones en los últimos años en ventas, lo cual requiere esta cantidad de empleomanía para la gestión de los proyectos. Mira, antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero darle la bienvenida a Yajaira Elena Batista, que se está conectando acá por YouTube, a Manuel Mendoza, también todos aplaudiendo estas intervenciones. Y fíjate, hay un detalle que tiene Noval que siempre me ha gustado. De hecho, en un ratito vamos a hablar de la otra parte, ¿no? Que Noval construye, desarrolla, pero se queda. Noval no se va, como muchos desarrolladores. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes involucran una gestión hotelera, ¿correcto? Correcto. ¿Cómo surge ese concepto de empezar a gestionar, o sea, de pasaron de construir las villas a poder gestionar una operación turística? Bien, nosotros hacemos este paso porque creemos que el negocio de Airbnb como tal, que es muy bueno, lo puede superar una gestión hotelera, ¿de acuerdo? Al final es una curva de aprendizaje y nosotros concebimos que la forma de garantizar eh, la estabilidad del proyecto a nivel rentabilidad era con externos. O sea, nosotros no hemos entrado de lleno a la gestión, lo que hacemos es tercerizar la gestión. ¿De acuerdo? Te pongo ejemplos. Reserva Real está gestionado por Archipiélago, ¿de acuerdo? Una marca del sudeste asiático. Ocean Bay está gestionada por Garden Hoteles mallorquines. Eh, Oceana por Wyndham. Jardines de Bellas Artes por el grupo Accor con la marca Swiss Hotel. Es decir, Coralia estará por Meliá, Marriott y Hilton en varias fases. Es decir, lo que buscamos son partners que lideren la gestión hotelera y nosotros somos socios, pero no gestionamos, tercerizamos. Bueno, acá nos están haciendo también una pregunta basada en esto mismo que acabamos de hablar. Obviamente ya no, la pregunta yo creo que ya fue respondida, pero de todas maneras la vamos a hacer. Nos dicen, estamos viendo una ocupación mediana que ronda el 50% en muchas zonas de Bávaro. ¿Qué estrategias específicas está implementando Noval en sus nuevos proyectos, como por ejemplo Poseidonia, Rivera Bay, para asegurar que sus unidades no sea una más dentro del algoritmo de Airbnb y mantenga unas tarifas competitivas? Bien, de hecho salimos de Airbnb, no estamos en Airbnb, sino que gestionamos con compañías que suman turoperación al proyecto, ¿de acuerdo? Las OTAs, todas las OTAs posibles y que vienen de este mercado. Al final, por ejemplo, hoy estamos con los que van a gestionar Ocean Bay, que ya lo estamos entregando, ¿de acuerdo? Y empezarán, supongo que en junio o julio, ya será gestionado por Garden, pues bueno, ellos traen turoperación, que tiene un director y van a traer turoperación con canadienses, americanos, españoles y demás, y eso es lo que garantiza que superaremos siempre a Airbnb o gestiones individuales por empresas pequeñas que con todo el respeto, no están a la altura pues, de los Marriott, los Meliás, los Hilton, los Garden, los Archipiélagos y los Accor. Esa es la diferencia. Es que siento yo, por lo menos, ojo, esta es la opinión de Néstor Leffel, no es la opinión ni el sentir, o puede no ser la opinión ni el sentir de Punta Cana Solution Real Estate o de cualquier otra persona que tenga que ver con esto, que yo creo que ese es el sentido más lógico y el camino más lógico que hacer. Porque hay mucha competencia. Al haber mucha competencia, hay que aliarse con alguien que tenga la estructura ya diseñada para poder gestionar de manera correcta y para poder, no digamos garantizar, porque a mí no me gusta utilizar esa palabra, pero para poder asegurar un poco ese retorno que está buscando nuestros clientes, ¿no?
Y hablando de ese retorno, ¿por qué Noval, y de hecho es una de las cosas que yo le he dicho a muchos de mis clientes, ¿por qué Noval es una herramienta o una marca que blinda el capital y asegura que ese retorno llegue al cliente? O sea, Bueno, nosotros, mira, ahora vamos a hacer un relanzamiento el día 20 de Posidonia, ¿de acuerdo? Lanzamos la tercera fase. Van a haber muchas novedades. Archipiélago ya firmó, obviamente, como gestor, pero salimos para asegurar, me hablas de seguro, pues salimos con un seguro opcional que el cliente puede comprar para asegurar el valor invertido antes de la entrega, ¿de acuerdo? Eso, por ejemplo, es una garantía, ¿de acuerdo? Que estamos ofreciendo. Quizá ya lo hace alguien más, pero no todos. Nosotros ya entramos en estas garantías, ¿de acuerdo? Coralia, por ejemplo, ¿qué garantía tiene? Pues el fondo controla los fondos nuestros, no lo controlaremos nosotros. Si nos dejan 300 millones, pues obviamente un fondo hace un scroll y es el responsable del dinero, las entradas de las ventas, la cartera, etcétera. Es decir, esas son las garantías que vamos sumando poco a poco. Y las gestoras. Melia entra porque nos hace una auditoría, nos estudia, nos pide cuentas auditadas y demás. Es decir, todo esto va sumando como garantías. oye, bueno, esto me parece magnífico. Mira, ¿cómo calculan ustedes que esto es una de las dudas más grandes que tienen muchos de los asesores? Y me imagino que no solamente los asesores, los desarrolladores, estados acá. Eh, ¿Cómo hacen ustedes ese cálculo de retorno de inversión? Porque ustedes son de las pocas empresas que realmente no tienen una cláusula de aumento en sus contratos. O sea, y ustedes le garantizan ya ahí un retorno de inversión o una plusvalía a sus clientes cuando compran. O sea, Bien, ¿cómo prevén nosotros ustedes esa parte? es muy fácil cuando ponemos o cuando negociamos el LOI y la negociación con el gestor, son ellos los que hacen los business plan, ¿no? Los business plan, que es el retorno de inversión, obviamente está relacionado a los KPIs del mercado, ¿de acuerdo? Ellos, por ejemplo, Reserva Real, que lo gestiona Archipiélago, compite con unos pocos, no con todos, ¿de acuerdo? Con unos pocos, porque es una gestión hotelera que está en Cocotal, donde tiene un beach club que es en Oval, a 1,5 kilómetros y demás. Ellos analizando el mercado, analizando su competencia, que es poca, y a día de hoy te voy a compartir datos, creo que tiene 80 ya apartamentos adquiridos y el mes de enero-febrero, que es temporada alta, está en 85-90% y una tarifa de 130-140. Eso es muy buena noticia para el mercado. Ahora bien, está en una buena ubicación, Cocotal, con campo de golf, cerca de los corales, para ir a pasar la noche o divertirte en los bares y a pocos metros o a 1,5 kilómetros de la playa con un club de Noval, en el cual tiene acceso privado, ¿no? Pues todo esto obviamente es una garantía. Y todo lo que viene a partir de ahora pues es muy parecido a esto. Mira, acá desde el Instagram también nos están preguntando cómo está afectando la entrada de estas marcas hoteleras internacionales a la rentabilidad neta final del inversor individual. ¿Vale la pena el aumento en los costos de mantenimiento y fees de gestión y cambio de la plusvalía de la marca? Obviamente la marca entra con gastos operativos grandes, obviamente, ¿de acuerdo? O sea, cuando tú profesionalizas un hotel o un proyecto, de acuerdo con una marca, como un Marriott o un Archipiélago o un Garden, obviamente el gasto operativo crece. Pero tienes la seguridad que es una empresa seria, que muchas cotizan en bolsa, son públicas, como Marriott o Meliá, ¿de acuerdo? Y son empresas que han venido para quedarse, que saben lo que hacen, te garantizan que si se rompe algo, responden, tienen la capacidad económica de responder. Entonces, obviamente, eso no afecta. Eso lo que hace es suma. Lo que afecta desde mi punto de vista es dejar tu inversión de 250.000, 300.000 dólares a una empresa donde hay un dueño, 4 trabajadores. Esto sí que puede ser un peligro y por supuesto que no se malentienda, no ataco a nadie, sino que hago una comparación, seguro que son muy buenos, lo hacen muy bien, pero no puedes comparar un Marriott o un Hilton, un archipiélago con una compañía familiar
de 10 personas, aunque fuera yo que la gestionara, que vengo de hoteles, pues no sería lo mismo que competir con Hilton. Obviamente, la garantía de la marca es una garantía que recomiendo a cualquier inversor que, aparte del desarrollador, la ubicación y el producto, tenga claro quién le va a cuidar y gestionar su vivienda. Es lo más importante. De hecho, eso da no solamente una garantía, eso da tranquilidad. O sea, Obviamente. eso le da al inversionista una paz interna tremenda. Mira, a nivel de sostenibilidad, porque sabemos que ahora hay grupos ambientalistas, ¿ok? Que hablan mucho sobre el tema de ecología. Vemos que hubo un cambio radical en lo que fueron los diseños de Noval. Esto desde hace 6 años, 6, 7 años hacia acá, donde Noval trata de ser más sostenible y más incorporar la naturaleza a sus diseños. ¿Cómo ves tú, César, ese cambio dentro de lo que ha sido la arquitectura y cómo ha afectado el tema de la costumbre de compra de los clientes? A ver, la sostenibilidad es un país que pasa sobre todo en el primer mundo, ¿de acuerdo? Donde hay unas normas bastante potentes por parte de la administración pública en la norma. A este país, desde mi punto de vista, falta esa normativa que evolucione. Para empezar, cumplimos con, digamos, las normas, que no es poco. Cumplimos con todas las normas que nos marca medio ambiente, turismo y demás. Nosotros, por ejemplo, en cuanto, por un ejemplo, ¿no? Oceana y Ocean Bay, ¿de acuerdo? Que estamos entregando y Oceana se entrega a partir de septiembre de este año, pues tiene una planta de tratamiento de aguas y una planta de tratamiento de aguas negras, la PETAR y la PETAC, que se llama a nivel ingeniería, ¿no? Entonces, eso sí que es una aportación importante. Estamos asegurando que el suministro de agua es el que toca y que el reciclaje del agua negra es el que toca. Eso es realmente un punto positivo que estamos incorporando en todos los proyectos que están fuera de centros como Cocotal, Capcana, que ya tienen sus tratamientos y demás, ¿no? Estamos apostando por eso. Vamos a apostar poco a poco por la industrialización, ¿de acuerdo? Del, de la construcción. Y creo que veremos un gran cambio en Coralia cuando la gestión china pues venga todo desde China bien hecho y que esté más industrializado. Es decir, mi idea es ir evolucionando, no se puede hacer todo de golpe, no, porque entraríamos en costes muy elevados y podríamos salir del mercado. Por eso decía que para que haya un desarrollo más sostenible, las subvenciones son importantes y no creo que este país se lo pueda permitir, ¿de acuerdo? Pero sí que nuestra idea es la norma, plantas de tratamiento, industrializar la construcción, que sea más limpia. Señor César, acá tenemos una pregunta que es un poquito personal, ¿no? Acá nos preguntan, ¿cuáles serían los 3 proyectos de Noval donde invertiría César Latrilla? Pues bien, yo invertiría en todos los que tenemos actualmente a la venta, ¿de acuerdo? Todos. Nos queda poco inventario, es decir, que como inventario es disponible, tenemos Posidonia, que vamos a lanzarlo el día 20 en la tercera fase, ¿de acuerdo? Invertiría en Posidonia, sí. ¿Por qué? Bueno, es un lugar que es donde la expansión se desarrolla, ¿de acuerdo? Todo va hacia el norte y aquello es la primera parte de desarrollo de subir hacia el norte. Es un campo de golf cerrado, donde está cerca y al lado de Moon Palace, que será el hotel más lujoso de esa zona, Hard Rock, que es un concepto hotelero, donde hay amenities hoteleras, donde hay una gestión hotelera. Así que yo invertiría ahí, si fuera yo un inversor. Y por supuesto en Coralia, ¿no? Coralia me gustaría ser parte del desarrollo más impresionante que ha vivido este país en la zona este de Santo Domingo, ¿no? Vamos a ser pioneros, ¿no? Nuevamente, como lo fuimos aquí, luego nos copiarán, que me encanta que me copien, lo digo, me encanta que me copien, pero seremos pioneros, así que se puede invertir los dos proyectos con toda total libertad y De, seguridad. de hecho, no me equivoco en el tema de que sean pioneros acá en República Dominicana, pero creo que con un proyecto como Coralia no hay en ninguna de las islas del Caribe. No, Por lo menos no. no he visto. O sea, sería el primer proyecto urbano 100% moderno y de esa magnitud dentro de todas las islas del Caribe, ¿correcto? Y lo bueno es que es un proyecto urbano tipo resort. Es decir,
en la zona central hay grandes piscinas, hay bares gastronómicos, clubs y demás, y muchas amenities en cada uno de los edificios, lo cual es vivir en la urbe, frente al mar, pero con amenities tipo resorts y gestionado por marcas internacionales. Y si no fuera así, la empresa Harbor, check, no hubiera venido. O sea, para traer una compañía china que cotiza en bolsa por 190.000 millones de dólares y que está haciendo el metro de Bogotá, hace grandes edificios en Asia y en China, no los podemos atraer ni motivar si no fuera con esta magnitud de proyecto. Ha sido un reto para ellos, es un reto para ellos. O sea, traer toda su ingeniería, todo su know-how para desarrollar este proyecto. Para ellos es también una oportunidad de entrar en el país con algo icónico. Claro, y además están entrando ellos a un mercado donde no están presentes y están Exactamente. entrando de la mano de un líder dentro de lo que es el mercado inmobiliario. O sea, para Obviamente. ellos también es una ventaja entrar Para como ellos líder en este proyecto. es un joint venture perfecto. A los dos nos viene de maravilla y al país le viene de maravilla porque será un ejemplo de evolución también constructiva y qué se puede hacer y empezar todos a soñar. Yo estoy seguro que mucha gente cuando vea ese proyecto que sea una realidad y empiece a levantarse, ¿de acuerdo? Mucha gente se motivará a seguirnos una vez más. No, y no lo dudo que van a surgir otras constructoras a tratar de hacer proyectos y de similar magnitud, no vamos a decir de igual, vamos a decir de similar magnitud. Acá quiero recordarles a todos que en el chat está fijado un mensaje para ustedes donde tienen una bonificación de mi parte que incluye todos los proyectos de Noval. Ahí tienen un cashback a la hora de reservar conmigo, con los proyectos de Noval y otros proyectos de otras desarrolladoras, proyectos seleccionados, pero de Noval están incluidos todos los proyectos. Y si son nuevos aquí en el canal, recuerden suscribirse, darle a las notificaciones, comentar y compartir. Acá nos preguntan, señor César, a través del Instagram, dice, ¿qué le falta hoy a Punta Cana para dejar de ser solo un destino de oportunidad y convertirse en un ecosistema financiero tan maduro y líquido como Dubái, donde inversores pueden salir de su activo en 48 horas? Bueno, una pregunta simpática. Una pregunta A ver, simpática. sí, porque Punta Cana, Dubái es, eh, es incomparable. Yo creo que son dos ciudades totalmente distintas, ¿de acuerdo? Lo que le falta a Punta Cana, bueno, Punta Cana va al camino de convertirse en una ciudad turística, ¿de acuerdo? Una ciudad turística. Lo que hará falta es crecer en industria, crecer en oportunidades, en zona franca, en aeropuertos y demás. Eh, Dubái se construyó en 50 años, aquí también llevamos 50 años de historia, ¿no? Yo creo que los Ranieri empezaron hace 50 años, Dubái empezó con 50 años, pero obviamente Dubái pues es Dubái. Pero esa ciudad nunca podrá compararse con Dubái, tiene otros atributos que no tiene Dubái, como la naturaleza, la libertad, la brisa eterna, las aguas turquesas, el clima maravilloso, pero sí que le hace falta que desarrolle pues, más industria, infraestructura, oportunidades laborales, un centro financiero, ¿por qué no? Pero esto con el tiempo irá pasando. Por ahora hay infraestructura de vivienda, que no es poco, significa que puede crecer, que la gente puede venir. Hará falta que la economía y que el gobierno invierta en oportunidades laborales que no solamente sostengan el turismo y de la construcción, sino que vengan a implementar zonas de hubs portuarios, hubs aeroportuarios, nuevas empresas, zonas francas y demás, porque el contenido más importante ya está hecho, que es la vivienda. Y esto hay que llenarlo. Noval planea en algún momento crear proyectos comerciales, estilo business centers, centros comerciales, ese tipo de proyectos. Bueno, tenemos plazas, tenemos 5 plazas, ¿no? Reserva Real pues tiene como 15 o 20 espacios comerciales. En todos los proyectos hay espacios comerciales, pero no nos hemos planteado por ahora hacer realmente un espacio comercial per se o un algo icónico. Nos seguimos manteniendo en lo que sabemos hacer bien, que es la vivienda turística con branded residences, que es nuestro objetivo actual y de futuro por el momento. Acá nos comentan, nos dicen gracias Néstor por invitar al señor César Latrilla y nos pregunta esta misma persona, para los que no asistimos al Summit, ¿podrían hablar un poco más sobre Coralia? Sí, Coralia, pues bueno, está en la Avenida España, saliendo hacia el aeropuerto, lo cual es cerca de la zona colonial, con salida directa
al aeropuerto, hacia Punta Cana, bien ubicados, un proyecto de casi 4.000 viviendas, 4 edificios de 50 pisos, ¿de acuerdo? Donde va a haber un hotel de 30 pisos y un palacio de congresos, ¿de acuerdo? De 11.000 metros para 6.000 personas, ¿de acuerdo? Cada una de las torres estará gestionada por un branded residence distinto. Meliá, Marriott, Hilton, ¿de acuerdo? Y obviamente estamos negociando con una compañía que no puedo desvelar el nombre porque no hemos firmado todavía el contrato ni lo hay, para que se quede con la gestión del Palacio de Congresos combinado con el, con el hotel y poner un fondo de compra para comprar el proyecto en sí y luego que haya un exit, pero con esa marca. O sea, es lo que va a venir, ¿no? Entonces, es un proyecto turístico que puede convivir también con algo residencial, ¿de acuerdo? Pero es una combinación de los dos. De hecho, una combinación bien ecléctica Correcto. entre el turismo y el residencial. Ahora, ¿cómo ves el posicionamiento de República Dominicana dentro de lo que es el mercado inmobiliario del Caribe y por qué no, de América completa? Bien, es un país políticamente estable, económicamente estable, con un marco jurídico fiable, y es un país que, bueno, que puede competir con Miami, puede competir con México, básicamente, pero en Miami los precios de venta están entre 9.700 hasta 20.000 en branded residences, están muy lejos, obviamente, en la competencia económica, ¿no? Y México, pues también, obviamente, es un país bien ubicado que posiblemente ya sea un poco más caro, ya van en 3.500, 4.000, hasta 8.000, es más caro, pero digamos que estratégicamente República Dominicana es un país muy, muy seguro. México no es seguro. Entonces, yo creo que este país tiene más ventajas, que es la seguridad, que no tiene precio, ¿de acuerdo? No hay narcotraficantes, ni hay asaltos, ni tiros por la calle, ni muertos, lo cual es muy importante. Es un país dolarizado, lo cual tú compras en dólares, rentas en dólares y vendes en dólares. Y está permitido este uso de la moneda. Y creo que también que los bancos son bancos muy serios, que están muy bien regulados por la superintendencia, ¿de acuerdo? Y por el Banco Central. Es un país que tiene muchísimas garantías, es un país donde se invierte, donde están marcas americanas, españoles, los americanos son los primeros inversores, los españoles son los segundos. Un país que no tiene tanta deuda, un país que sus bonos soberanos no son tan caros, están al 6,4, es decir, que es muy estable el país en general. Es el país de la inversión, de la tranquilidad y de la seguridad. Entonces, viendo todo este posicionamiento, ¿tú le recomendarías a estas personas que nos están viendo desde Argentina, desde España, desde Francia, desde Bélgica, desde todos estos países que nombramos al principio, que los tenemos a todos conectados acá, tú sí les dirías que es seguro invertir en República Dominicana? Es seguro invertir en República Dominicana por todo lo que he dicho. Para no repetir todo lo que he dicho, es la seguridad, ¿no? Es un país muy, 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 muy seguro y que está bien legislado. Así que yo recomiendo, y además es un país que no deja crecer, o sea, no deja de crecer su economía, no deja de crecer el turismo. Cada año batimos récords, ya estamos en 11,5 y con el tiempo seguro llegaremos a 20 millones, estoy seguro, como Dubái, por ejemplo. Antes comparado con Dubái, Dubái ya está en 20 millones, creo que ya me fui yo con objetivo de 20 millones cuando dejé Dubái. Y aquí también llegaremos, es cuestión de tiempo. No vamos al ritmo tan rápido como Dubái, porque son economías sostenidas muy, muy, muy liadas al mundo árabe, donde hay mucho dinero, y a Asia, que hay mucho dinero, y hay grandes promotoras. No somos Dubái, pero digamos que somos un Dubái en pequeño. Bueno, eso, un mini Dubái. Acá nos están preguntando desde España, aprovechando que República Dominicana es el país invitado en el CIMA 2026, ¿cómo habéis diseñado la oferta para el inversor español para que no sienta que está comprando en el pico de precios generado por la propia feria? Bueno, bien, a ver. Nosotros vamos a estar en la feria, ¿de acuerdo? Vamos a estar en la feria, vamos a ser partícipes de la feria, ya tenemos un stand, vamos a presentar pues, los proyectos que tenemos actualmente Poseidonia, ¿de acuerdo? Que es de donde bueno, nos queremos orientar básicamente. Y bueno, al final no cambian los precios en los picos de la feria, sino al contrario, iremos con ofertas en la feria.
iremos con ofertas en la feria y con paquetes muy atractivos en la feria. Así que es una buena oportunidad para acercarse a Noval, eh, a, a averiguar qué incentivos tenemos en este lanzamiento que haremos el día 20, la tercera fase, y habrá incentivos en la feria. Es un buen momento de compra. De hecho, sabes que eso es algo que hemos visto no solamente en las ferias en España, sino en Colombia y en Estados Unidos, que muchas veces las personas que asisten a estas ferias piensan que los precios van inflados de aquí a la feria y es todo lo contrario, es al No, revés. O sea, uno se todo va con los contrario. precios más bajos que los precios de lista. Sí, porque una feria es una oportunidad de exponerse al mundo, ¿de acuerdo? De exponerse al nuevo mercado. Yo personalmente tengo un interés muy grande de entrar este año al mercado español, ¿de acuerdo? Creo que el mercado español necesita salir de esa burbuja que se ha creado en España en cuanto a precios se refiere, precios muy abusivos, una legislación muy laxa, eh, con, con la ocupación, ¿no? La ocupación, te pueden ocupar Sí. tu vivienda y tardas 2 o 3 años en desocuparla, gastando abogados, tienes que pagar, no les puedes cortar la luz, no les puedes cortar el agua, si no pagan tienes que pagarlo tú como responsable subsidiario. Eh, entonces, luego también hay muchos impuestos del IVA, etcétera, que aquí no se tiene. Entonces, para el inversor español, que ya lo fue antes o sea, lo fue en el 2003, 2004, 2005, creo que el español tiene una oportunidad de invertir teniendo en cuenta que el euro está muy por encima, está muy fuerte frente al dólar, y hay un 20% digamos, de plusvalía simplemente por cambio de moneda, y luego obviamente un retorno en dólares, lo cual es un buen momento para el español y voy a hacer mucho hincapié este año en presentarme como Noval, la alternativa a la inversión en España versus Dubái. Bueno, me atrevería a decir que eso es otra parte que no hablamos, no estamos en medio de una zona conflictiva. O sea, Exactamente. que ese es un punto, un punto de valor muy fuerte. O sea, tengo clientes que han invertido en Dubái, que decidieron dejar de invertir aquí por invertir en Dubái y hoy en día están sacando su inversión de allá para regresarla acá a Dominicana, precisamente por la inestabilidad de la zona. Oriente Medio siempre ha sido un polvorín. Israel, Gaza, Irán, siempre es un polvorín. Entonces, fíjate que yo nunca me hubiera imaginado que atacaran a Dubái, ¿no? De hecho, el primer dron que cayó en Dubái, yo vivía a 300 metros del Fairmont, ¿no? En La Palmera. O sea que me hubiera llevado un susto muy grande, ¿no? Si hubiera estado ahí en esos momentos, ¿no? Así que es una oportunidad muy grande para el mercado europeo, no solo español, de volver a mirar hacia el Caribe. Es una zona muy tranquila, muy pacífica, que nunca pasa nada. Gracias a Dios, sí, esto llega a ser exageradamente tranquilo. Mira, ¿cómo definiría César Latrilla a el comprador de Noval, al cliente estilo Noval? Bien, es un comprador que busca plusvalía, seguridad, rentabilidad, ¿de acuerdo? Y que se está focalizando cada vez más en branded residences porque sabe que es donde está la gestión y donde su propiedad, su inversión está bien controlada, ¿no? Yo, básicamente, mi recomendación a día de hoy es branded, 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 en location, 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 y si puede ser en zonas donde ya no hay, puede crecer la expansión de desarrollo, cerca de la playa o zonas cerradas por campo de golf, ¿no? Yo es donde invito a invertir, cada uno es invertir, voy a invertir donde quiera, es libre de invertir donde quiera, pero yo invito a branded, golf, playa, zonas turísticas donde no pueden expandirse. Es donde invito a invertir o donde yo invertiría. Señor César, ha sido un conversatorio de verdad espectacular. No sabe Gracias. cuánto le agradezco. Como dije al principio, ha sido un honor para mí tenerlo acá en el canal. ¿Qué le dirías a la audiencia para despedir este live stream de hoy? ¿Cuál sería el consejo que nos da César Latrilla, CEO de Noval? No solamente a los compradores, sino también a los desarrolladores y a todos los agentes inmobiliarios viéndote en este momento. Básicamente a los brokers, ¿de acuerdo? El mundo es muy grande, ¿de acuerdo? Y en el mundo se habla inglés, también aparte del español. No nos limitemos simplemente a un mercado, dos mercados, o sea, vayamos a expandirnos como marca, como país, a buscar no solamente
dominicanos ausentes, sino americanos, canadienses, argentinos, chilenos, puertorriqueños, españoles, franceses, alemanes, ¿no? Expandamos la marca y seamos un poco más atrevidos, sobre todo en el idioma. A los desarrolladores, obviamente, pues que apuesten por lugares seguros, ¿de acuerdo? Que apuesten porque no haya proyectos fallidos, que apuesten por branded residences, que apuesten por cosas icónicas, ¿no? Que nos sigan también a nosotros, aunque sean competidores, pero la competencia es buena, ¿de acuerdo? Y a los compradores, que acierten bien en el location, en quién es el constructor y que tengan branded residences. Son mis 3 consejos a las 3 audiencias que tenemos hoy aquí. Excelente. Mira, esto pasa normalmente. Cada vez que despedimos, siempre llegan preguntas rezagadas. Acá tenemos una pregunta de nuestro queridísimo Jan Cotorreal, de aquí de Punta Cana Solutions. Nos pregunta, ¿cómo ha logrado Noval mantenerse por tanto tiempo en el mercado y cuál ha sido esa diferencial? La evolución, aprender, ser humildes y transformarnos a los tiempos actuales, ¿no? Esta empresa era una empresa muy pequeñita, familiar, cuando yo llegué, estructurada de una forma distinta, tuvo un crecimiento exponencial muy grande, tuvimos dificultades, por supuesto, el crecimiento te crea dificultad y la humildad, el trabajo, el traer sobre todo mucha gente nueva de Colombia, sobre todo ingenieros financieros, más las estrellas locales que tenemos en el país, hemos ido evolucionando la empresa para, para sostenerse en el tiempo, entrando bancos, entrando fondos, entrando compañías extranjeras. Es decir, cada año evolucionamos según el mercado nos exige y según nuestra orientación al crecimiento y a la seguridad, ¿no? O sea, en esta empresa no había bancos, pues ya hay bancos, no había fondos, ahora hay fondos. Esta empresa no había, era Airbnb, ahora hay hoteles. Esta empresa no se movía de Punta Cana, ya estamos en varias ciudades y pueblos turísticos del país. Es decir, hay una constante evolución por adaptación, ¿no? Y la supervivencia de la empresa. Una empresa es adaptarse y supervivencia y estar siempre por encima del mercado y adelantándote del mercado. La prueba es que Coralia va a ser una vez más la prueba de somos pioneros en no solamente en el proyecto, sino en la reestructuración del proyecto. Invito a que me digan cuántas empresas tienen un fondo inglés o cuántas empresas tienen ya una marca de operadora firmada y cuántas empresas tienen una empresa china multinacional que apuesta por la ciudad, por el país y por Noval. Invito al reto. De hecho, eso te lo puedo responder yo. Yo creo que nadie se atrevería a hacer un proyecto tan ambicioso. O sea, Nadie. solamente ustedes se han atrevido a algo así y están marcando camino para otros seguirlo. Acá nos comentan, ¿se considera César Latrilla un buen líder y cuál es la clave de César Latrilla para ser un buen líder? Bien, tendría que contestarlo mis colaboradores más que yo, ¿no? Porque puede sentirse presuntuoso, pero considero que la gente me acepta, la gente me quiere, la gente me respeta y la gente me sigue y logramos los objetivos que nos marcamos como empresa, como directivo y llegamos sin enfadarnos, llegamos contentos y aprendiendo. Así que me considero una persona armoniosa, que se dirige a un equipo y posiblemente sea mi única virtud, no tenga ninguna más que tenga liderazgo, no sé, quizá no tenga ninguna más. Bueno, de todas las alocuciones que yo le he oído, señor César, en todo este tiempo que tengo en real estate, yo sí puedo opinar ahí y es el factor humano. Precisamente César Latrilla tiene un factor humano muy importante y valora lo que dice su equipo y lo que aconseja su equipo. Y yo creo que ese ha sido gran parte del éxito de César Latilla como líder y como Noval como compañía. De hecho, esa era la última pregunta que yo tenía para cerrar con usted. Tengo, y cuando estábamos en backstage, antes de comenzar, le estaba comentando que tengo un cliente, yo tuve la venta más rápida que he hecho yo en toda mi carrera. Fue una venta que duró unos 15 minutos, desde que llegó el cliente hasta que la cerramos, y se hizo con Noval en el proyecto Atlántida. Y ese cliente quedó tan fidelizado con Noval que él no quiere ninguna otra empresa desarrolladora, sino que sean siempre proyectos de Noval lo que él compra y se ha dedicado a invertir con Noval. ¿Cuál ha sido ese secreto que ha tenido Noval con
con esa fidelización? O sea, Noval hace algo mágico con los clientes que se fidelizan de esta manera. No, 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 no. Tenemos buenos productos y hemos sido pioneros en productos y eso atrae mucho. Luego tenemos un departamento comercial que, con toda mi humildad, posiblemente no haya ninguno en este país. Lo digo con toda mi humildad, ¿de acuerdo? Porque tengo un departamento técnico, son técnicos, son buenas personas, son trabajadores, son disciplinarios, armoniosos, están atentos por el servicio. Realmente creo que también parte de nuestro éxito es el departamento comercial y de postventa que tenemos, que se desviven por el cliente. La verdad que he tenido mucha suerte con el equipo que me encontré, porque con los que estaban aquí hemos creado todo esto. Y esto tiene una lectura muy positiva, ¿eh? Es decir, no es que hemos traído estrellas, sino las que estaban aquí son las que han creado, junto conmigo y otras personas que han ido incorporando, toda esa red comercial tan potente que creo que es única en el país. Creo que es única. Y bueno, ahí yo también tengo otro punto de vista muy personal de parte mía y es algo que he hablado con otros desarrolladores, que es la parte postventa, el sistema postventa que tienen ustedes. Esa comunicación constante que tienen con cada uno de sus inversionistas, me parece a mí, que soy asesor inmobiliario, una de las claves para fidelizar a esos clientes. Esa comunicación constante que mantienen con cada uno de sus compradores es súper, 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 súper importante. Néstor, Pienso yo. aún gracias, porque yo creo que tenemos mucho que mejorar todavía. Es decir, si tú me preguntas si estoy satisfecho con la compañía donde estamos, pues todavía no. Es decir, yo creo que tenemos todavía un largo recorrido y tenemos la humildad para reconocer que hay cosas que podríamos haber hecho mejor. Reconozco que en estos momentos la compañía es muy competente, muy competente. Aplaudo a todo mi equipo, todos los arquitectos, los ingenieros, los comerciales, los administrativos. Hemos incorporado tecnología nueva, 5, que no existía, inteligencia artificial. O sea, hemos desarrollado tanto contenido que aprovecho para dar gracias a todo mi equipo, todo en general, desde comercial a administración, por el esfuerzo que han hecho por seguir un poco la línea de Fabio y mía para seguir mejorando la compañía, ¿no? Estamos en un nivel muy alto ahora, pero todavía quiero seguir mejorando más. Esa es mi ilusión y la de mi equipo, porque si no, no me seguirían. Y no dudo que Noval va a mejorar mucho más. Ya ustedes pusieron la barra muy alta y la tienen bien difícil para seguir subiendo, pero sé que lo van a lograr. Señor César, ha sido un honor para mí esta noche tenerte acá en este espacio. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias por haber participado el día de hoy y por haber aceptado esta invitación. El honor es mío, Néstor. Gracias por invitarme. De acuerdo, muchas gracias. Y espero que a la audiencia le haya parecido interesante la conversación que hemos tenido. No, claro, y para los que, como preguntaron sobre el Summit, el día jueves estoy sacando el video que hicimos sobre el Summit. Acá, bueno, fíjate, se están empezando a conectar gente desde Buenos Aires, Argentina, en este momento. Hola Mariela, bienvenida. Yajaira también hizo un comentario. Yajaira, perdona, pero no podemos poner ningún tipo de links en los comentarios y se borran automáticamente por sistema. Entonces, bueno, señores, muy feliz noche. César, muchísimas gracias. Yo soy Néstor Leffel, asesor inmobiliario de Punta Cana Solution Real Estate. Recuerden darle like, comentar y, por supuesto, suscribirse al canal. Así es que, familia, muy buenas noches. Buenas noches, Gracias, César. Néstor. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias.